Dios te bendiga. Bienvenido esta noche a la Iglesia Nueva Vida en Fayetteville, Carolina del Norte. Queremos extenderte una invitación para que no solamente te conectes, sino que también hagas compartir ahí en tu página para que otras personas también se puedan beneficiar del estudio que vamos a hacer en esta noche. Así que comience a compartir en este momento. También le hacemos la invitación para que visite la página del internet de la Iglesia Nueva Vida, www.nuevavidafay.org, y allí nos puede visitar y tocar el enlace de Facebook Live para poder ver el estudio bíblico que vamos a estar dando, y de igual manera también puede registrarse en la página y darnos su información de contacto, escribirnos cualquier petición de oración que usted necesite o quiera comunicarnos para juntos orar por las necesidades. Así que vamos a estar comenzando unos 2-3 minutos y nuevamente comparta y nos vemos en unos minutos. Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente. Estamos ya por comenzar, así que le pedimos que usted vaya acomodándose, busque su Biblia para poder, ¿verdad?, continuar o seguir con el estudio según lo compartamos en esta noche. Nuevamente le damos la bienvenida a la Iglesia Nueva Vida en Fayetteville, Carolina del Norte, Jesús. Así que le invito a que vaya conmigo a orar juntos por el estudio que vamos a comenzar, conociendo, ¿verdad?, que hay muchas necesidades en medio nuestro. Sabemos de familias, ¿verdad?, que han perdido familiares, y sabemos de hermanos y hermanas que tienen otras necesidades, y vamos a comenzar orando y pidiéndole al Señor la que guíe el tiempo que vamos a estar juntos. Incline su rostro y ore conmigo. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí juntos, amado Dios, por este medio. Y aunque no estamos físicamente en el mismo lugar, pero estamos en armonía y en el mismo sentir, sabiendo, Dios del cielo, que lo que vamos a hacer es de tu agrado. Queremos escudriñar y estudiar tu palabra, y pedimos, Dios amado, que tu Espíritu Santo gobierne todo lo que hagamos y que sea, Padre Santo, agradable a ti, mi Dios del cielo. Pedimos por las familias que están afectadas en este momento en toda la nación, en otras partes del mundo, aquellos hermanos, amigos y familiares que han sido directamente impactados, amado Dios, por este virus, amado Dios. Te pedimos que tú pongas tu mano de consuelo, tu mano, Padre Santo, de salud sobre los familiares que están, mi Dios amado, aleluya, en este momento, pidiendo de tu ayuda y de tu consuelo. Pedimos que tu Espíritu Santo traiga la gracia divina sobre ellos y que puedan, mi Dios amado, depositar toda su fe y toda su confianza en ti, Padre Santo. Pedimos que el estudio de esta noche, Señor amado, que sea de bendición a cada vida que escuche este mensaje, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Le pedimos que si tiene alguna necesidad o alguna petición, la escriba ahí mismo en el livebook, en el live, Facebook Live, para que podamos al final hacer una oración colectiva por las necesidades. En este momento le pasamos a la hermana Jenny Sánchez, que nos va a ministrar el estudio de esta noche. Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta preciosa noche del Señor, donde se manifiesta su fidelidad. Vale. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes esta palabra de vida, transformadora. La palabra de Dios es una palabra que cambia vidas. Y voy a pedirle que vaya conmigo ahí en casita al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y en esta noche vamos a estar estudiando al Cristo encarnado, al Cristo manifestado en carne.
Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La semana pasada estudiamos al Cristo profetizado. Y el domingo pasado nuestro pastor predicó en su prédica al Cristo resucitado. Y mientras él estaba predicando, él le hizo una pregunta a la audiencia. ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué celebramos su muerte y resurrección? Y nos decía que las respuestas a esas preguntas las encontramos en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos verdades eternas que necesitamos atesorar en nuestro corazón como creyentes. Porque hoy por hoy algunos piensan que Jesús no resucitó físicamente de entre los muertos. Y él nos decía que desde la entrada triunfal a Jerusalén hasta el momento en que fue colgado en ese madero, ocurrieron eventos en la vida del Señor Jesús. Y él los fue enumerando desde la purificación del templo, cuando aquellos vendían bueyes, ovejas y palomas, y aquellos cambistas se encontraban en los atrios del templo, y donde el Señor Jesús dice que purificó el templo, limpió el templo, y era porque se había desvirtuado el sentido de las ofrendas. Ministró en la sinagoga. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías y ahí él dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor y me ha enviado a vendar los corazones quebrantados, a libertar a los cautivos, a libertar, a sacar a los oprimidos, a declarar el año agradable de la voluntad del Señor. También celebró la Pascua con sus discípulos. Antes de la traición fue llevado a juicio ante Pilato, ante el Sanedrín, fue crucificado. Y nos hablaba que llegó el sábado del silencio, el sábado donde todos sus seguidores estaban turbados porque su líder había muerto. Pero después de ese sábado de silencio, llegó la resurrección. Y ninguno de estos sucesos hubieran podido ocurrir en la vida de nuestro Señor Jesucristo si ese Cristo no se hubiese manifestado en carne. Porque Él se hizo hombre, hombre con un cuerpo humano, hombre con carne y hueso. Y en esta noche estudiaremos al Cristo manifestado en carne, al Cristo hecho hombre. Y nuevamente voy a leerles lo que dice, cita Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En primera de Juan 4:1-3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene. Y lo que Juan les estaba diciendo era, Juan les estaba advirtiendo que habían muchos que estaban engañando, habían falsos maestros, habían falsos profetas que habían salido por el mundo y que estaban enseñando que Jesucristo no había venido en carne. Y Juan le está haciendo una advertencia a la iglesia de aquel tiempo y nos las está haciendo a nosotros hoy por hoy. Que muchos falsos maestros, que muchos falsos profetas han corrompido la palabra de Dios y les persuade a que no los escuchen. Pues esas falsas enseñanzas estaban negando que Jesucristo había venido en carne,
que ese Jesucristo por el cual su sangre derramada se obtiene perdón de pecados para todos los que creen, no era el Hijo de Dios, no era el verdadero Dios, que no había venido en carne y que tampoco había nacido de una virgen. Y Juan les dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Para conocer lo que es falso, usted tiene que conocer lo que es verdadero. Recordaba, mientras preparaba esta clase, recordaba una anécdota que nos mencionaba nuestro pastor, y decía que esta joven le preguntó, pastor, ¿puedo leer el Corán? Y él le dijo, para conocer el Corán, tienes que conocer primeramente la palabra de Dios. Para usted poder identificar lo falso, lo que no es genuino, lo que no es auténtico, las doctrinas falsas que escuchamos de las redes sociales, a través de YouTube, usted tiene que conocer primeramente lo verdadero, primeramente la palabra de Dios. Y tanto Mateo y Lucas nos hablan y respaldan el nacimiento virginal del Señor Jesús. Dice que estando desposada María su madre con Jesús, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Lucas 1:27 dice que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, la madre de Juan, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret. Y había una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Para entender la encarnación de Jesús, tenemos que conocer el concepto, tenemos que manejar el concepto. Porque aunque este término no aparece en la Biblia, se deriva del uso que las escrituras hacen del término en carne. En relación en carne, en relación con el cuerpo del Señor Jesucristo, ha venido en carne. Señalando que Dios, que Cristo Jesús se hizo hombre y que tenía un cuerpo humano verdadero, un cuerpo que era de hueso y de carne, que ocupaba un espacio y un tiempo. Y el apóstol Juan nos afirma, todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Porque en los comienzos de la iglesia nosotros encontrábamos oposición a la doctrina de la encarnación. Y dentro de esos gente que se oponía, habían dos grupos. Uno eran los sabilianos y los docetistas. ¿Y quiénes eran los sabilianos? Los sabilianos existieron en el tercer siglo. Y Sabiliano era un presbítero de la iglesia de Roma, que en su doctrina enseñaba que Dios se manifiesta en tres maneras diferentes y modos, pero nunca en tres personas, anulando la persona del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo en su encarnación. ¿Y quiénes eran los docetistas? Los docetistas era un grupo gnóstico que afirmaba que la venida de Cristo a la tierra era una apariencia, que Cristo era una aparición, ya que la carne, la materia, siendo mala, no se podía mezclar con algo divino. Y no podían aceptar que un ser divino podía formar una unión con la carne que era mala. Manifestado en carne, hecho hombre, quiere decir que el Señor Jesús tenía un cuerpo humano verdadero, sujeto a tiempo y espacio. Cuando el Señor Jesús resucitó, dijo a sus discípulos, palpen, toquen, vean, porque un espíritu no puede tener carne y hueso como ves que yo tengo. La encarnación es imposible de entender para la razón humana,
Usted no puede entender la encarnación a través de la lógica, porque este es un hecho maravilloso, un hecho extraordinario, al cual Pablo le llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad se manifiesta en Jesús hecho carne. En Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En otras palabras, se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu, fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, fue creído en el mundo y recibido en la gloria. Cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 1, ahí se registra la genealogía de Jesús a través de José, la genealogía legítima ancestral de Jesús a través de la línea paterna. Aunque José no fue padre natural ni padre biológico de Jesús, fue su padre legítimo. Dice la palabra que cuando Jesús llegaba a la sinagoga y enseñaba, disertaba la palabra, la gente se admiraba de la sabiduría y le decían: este es el hijo de José el carpintero, porque la gente sabía que él era, la gente de la comunidad sabía que Jesús era hijo de José el carpintero. Y hay una referencia a algo bien importante que yo observé en el versículo 1:16 de Mateo. En esta genealogía dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Nótese, no dice Jacob engendró a José y José engendró a Jesús, estableciendo, cuidando el nacimiento virginal del Señor Jesús. Mateo 1:23 nos dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa, que traducido es Dios con nosotros. Tanto Mateo, el capítulo 1 de Mateo 1:18 y Lucas 1:34-35 coinciden en que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de una virgen sin intervención de un padre humano. ¿Sabe que yo, mientras estaba preparando este estudio, pensaba en las madres por subrogación, los vientres que se usan actualmente para gestar a los hijos de otro? Y yo pensaba, el vientre de María fue utilizado para traer al mundo al Hijo de Dios. Y en la doctrina del nacimiento virginal, como la doctrina de la encarnación, ha tenido mucha oposición por los teólogos liberales. Sin embargo, 600 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías, en el capítulo 7:14 de Isaías, dice: por tanto, el Señor mismo nos dará señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una virgen, la señal era que una virgen iba a concebir. Eso es imposible. ¿Cuál era la importancia de este nacimiento virginal? Llenar los requisitos para pagar los pecados de la raza humana y traerle salvación a través de un redentor, a través de la misma persona que era verdadero Dios y verdadero hombre. Porque cuando usted va a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, usted encuentra a un himno cristológico que dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo,
el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó, renunció de su gloria, renunció de su deidad, renunció de su omnipotencia, renunció de su poder, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Y yo estaba buscando y la versión Dios habla hoy, y se lo voy a leer. Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo, renunció a su gloria y tomó naturaleza de siervo, y haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, el Hijo de Dios se presentó como un hombre común y corriente y se humilló a sí mismo. Hebreos 7, 25, 26 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque aquel sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús, con su sacerdocio inmutable, no necesitó ofrecer ofrendas por él mismo, porque él era sin pecado, y por los del pueblo, porque él fue la ofrenda. Él fue la ofrenda perfecta. Él era el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, y también fue la ofrenda puesta en el sacrificio. Él fue la ofrenda puesta en el madero, porque la ley constituía a hombres débiles. La ley sacerdotal, el sacerdocio levítico constituía como sacerdotes a hombres débiles que porque morían, por cuanto morían no podían continuar. Mas el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, porque hoy por hoy está intercediendo por usted y por mí. El nacimiento virginal cumple 3 requisitos, porque al nacer a través de una virgen era la única manera de nacer como un humano. Era la única manera que fuera hombre sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando el ángel aparece a José en sueños y le dice: no temas recibir a María, porque lo que en ella es, lo que está en su vientre, es engendrado del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús vino a esta tierra a abrir los ojos de los ciegos, para que los ciegos se conviertan de las tinieblas a la luz, para transferirlos de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, al Dios vivo, para que recibamos por la fe que es en Cristo perdón de pecados, porque por la fe que es en Cristo es que recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él se ofreció una vez y para siempre. No había necesidad de más machos cabríos, no había necesidad de más toros, porque Él se ofreció de una vez y para siempre. Cristo es el sumo sacerdote y también es la ofrenda. Jesús como hombre es el único hombre santo y puro que ha pisado la tierra en la historia de la humanidad. Tenía un cuerpo de carne, tenía un cuerpo de huesos, y vamos a estudiar las evidencias de su humanidad. Vamos a ir a la palabra que respalda que era un hombre con carne, un hombre hecho de carne y hueso. Dice que cuando él vino al sepulcro de Lázaro, de su amigo Lázaro, derramó lágrimas ante la tumba de Lázaro, porque Jesús manifestó tristeza.
Y esas lágrimas eran verdaderas lágrimas. El versículo más corto de la Biblia se encuentra en Juan 11:35, donde dice: Jesús lloró. Tuvo un cuerpo que sufrió cansancio, tuvo un cuerpo que experimentó sed, tuvo un cuerpo que experimentó hambre. Cuando se encuentra yendo a Samaria, yendo a la ciudad de Sicar, en el pozo de Jacob, dice que cansado del camino. Se cansaba porque tenía un cuerpo físico que se cansaba. Dice que los discípulos, dice la escritura, que los discípulos fueron a comprar comida. Y dice que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Se sentó porque estaba cansado. Y en su diálogo con aquella mujer samaritana le dijo: tengo sed. Su agonía en el monte de los olivos, en el jardín de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado. Estando, dice, en agonía, Jesús oraba intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Jesús fue expuesto a extremo estrés máximo, a una presión emocional máxima. Y esta es la respuesta fisiológica de aquel que está bajo un estrés máximo. Se llama hematohidrosis. El pastor lo mencionaba en su prédica el domingo. Pero sabe que yo, mientras estudiaba, encontré que mientras él estaba en el Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Qué es una prensa de aceite? Es una almazara. ¿Y qué es una almazara? Es un molino donde se trituran las aceitunas. Y lo que me estaba diciendo a mí, que también el Getsemaní tenía algo profético, porque la palabra de Dios, en ese lugar donde se trituraban las aceitunas, donde se molían las aceitunas para extraer aceite, en ese mismo lugar él estaba sudando lágrimas de sangre, y las sangres caían a tierra, y las gotas de sangre caían a tierra. En Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La sangre derramada en la cruz del Calvario fue verdadera sangre. Cuando el soldado le abrió el costado para verificar su muerte, porque para eso le enterraban la lanza en el costado, para verificar la muerte, lo que salió del costado fue sangre y agua, mostrando que él tenía un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso. Jesús tenía un cuerpo físico que experimentó sed. Estando en el madero, sabiendo que todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y le dieron a tomar vinagre. Y le dieron a tomar vinagre. Esta era una costumbre que se les daba. El vinagre era como un astringente, un analgésico que mitigaba el dolor. Pero dice Mateo que él no quiso tomarlo. Sufrió la muerte. Para experimentar la muerte, usted tiene que estar vivo. Juan 19:30 dice: cuando dijo consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando dijo consumado es, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, consumado es, quiere decir: terminé mi misión, cumplí mi propósito, hice la voluntad de mi Padre, corrí la carrera y he ganado la batalla. Jesús murió a la hora tercera, a la hora novena, a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde
comenzaba el día de reposo. Tenían 3 horas para realizar el funeral de Jesús. Le ofrecieron un sepulcro. Dice la palabra que Jesús de Arimatea, un discípulo encubierto, se atrevió a ir donde Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lo limpiaron, lo envolvieron en una sábana. Nicodemo lo ungió con aloe y mirra y lo pusieron en un sepulcro nuevo que nadie había usado. ¿Sabe qué pensaba José de Arimatea y Nicodemo? Discípulos secretos de Jesús, por miedo a lo que iban a pensar los judíos, por temor a lo que pensaban los que lo rodeaban. Usted y yo no podemos ser discípulos secretos de Jesús. La gente tiene que saber que nosotros creemos en Cristo. La gente tiene que saber que nosotros servimos a Cristo. Y otra de las evidencias de que Jesús tenía un cuerpo humano es su resurrección. Y al tercer día resucitó. Un sábado de silencio, un sábado de turbación, un sábado de desconcierto porque el líder había muerto. Cuando las mujeres vinieron a ungirlo, no hallaron el cuerpo de Jesús. No lo hallaron porque él había resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jesús se les aparece a los discípulos. Lucas 24:39, usted lo puede buscar en casa, y les dicen: miren mis manos, mis pies, toquen, palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso. La muerte de Jesús fue verdadera, pero su resurrección también fue verdadera. Si él no hubiera sido un verdadero hombre de carne y hueso, no habría podido morir. Su resurrección tampoco tendría sentido para nosotros hoy en día. Porque la palabra me dice a mí en 1 Corintios 15:14, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería la predicación y vana sería mi fe. La resurrección de Cristo nos garantiza nuestra resurrección. La resurrección de Cristo nos redime de los pecados. La resurrección de Cristo nos empodera. ¿Y cuáles son los propósitos de la encarnación? Porque la encarnación tiene propósitos. La encarnación de Cristo fue dada a conocer por los ángeles, fue profetizada por los profetas. Y ya le leí Isaías 7:14 que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La señal era dada por Dios, que una virgen iba a concebir. Los propósitos de la encarnación era revelar al Padre, hacer la voluntad de Dios, ser nuestro ejemplo, morir por nuestros pecados, revelar al Padre. En Cristo vemos al Padre. Él revela el significado de Dios en nuestras vidas. Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo esté dispuesto a revelarlo, y al que el Hijo lo dé a conocer. Creedme, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme porque yo hago las mismas obras del Padre. También otro de los propósitos de la encarnación es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salvar al hombre, revelar al Padre y salvar al hombre son propósitos, no son propósitos separados. La revelación de Dios en el corazón del hombre es una revelación redentora. La revelación de Dios en el corazón del hombre es una revelación que produce salvación.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa fue la finalidad por el cual Jesús se hizo carne, para hacer la voluntad del Padre, no la de él, para hacer la voluntad de aquel que le envió. Hechos 10:7 dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad, como está especificado en la palabra, como está escrito de mí en el rollo, he venido a hacer tu voluntad. Otro de los propósitos de la encarnación es ser nuestro ejemplo. ¿Nuestro ejemplo de qué? Nuestro ejemplo de obediencia, nuestro ejemplo de humildad, nuestro ejemplo de servicio, nuestro ejemplo de entrega. El apóstol Pedro decía: mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Para esto fuiste llamados. Para esto fuiste llamados. De ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el sufrimiento, los creyentes siguen el ejemplo de Cristo y de los apóstoles. Los sufrimientos son parte de la vida de todo creyente, de la vida de aquel que tiene un ministerio. Sufrir por Cristo es sufrir según la voluntad del Padre, sufrir por su nombre, sufrir por su palabra, sufrir por su justicia, sufrir por su reino. Pablo decía: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en el cuerpo las marcas de Cristo. De aquí en adelante nadie me estorbe, nadie me perturbe, porque estas cicatrices que ustedes ven en mi cuerpo anuncian a Cristo. Porque estas cicatrices que ustedes ven en mi cuerpo anuncian la salvación. Porque estas cicatrices que ustedes ven en mi Cristo son la evidencia que yo he pasado un proceso. Aleluya. El sufrimiento nos lleva a alcanzar madurez. En la escuela del sufrimiento, las enseñanzas son transformadoras y dejan marcas visibles. Y en esa escuela del sufrimiento, nuestro corazón es moldeado. En esa escuela del dolor, nuestro corazón se alinea con el Padre, porque ahí reconocemos qué tan débiles somos. Ahí reconocemos que Él es Dios y nosotros somos hombres. Otro de los propósitos de la encarnación es morir por nuestros pecados. Porque también Pedro decía, 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque Cristo padeció una sola vez por mis pecados y por los suyos. Siendo justo, se hizo injusto para llevarme a Dios. Nadie calificaba para este trabajo. Nadie calificaba para ir a la cruz. Nadie calificaba para redimir a una humanidad pecadora apartada de Dios. Dios estaba harto de las ofrendas de los toros y de los machos cabríos, porque estos toros y machos cabríos solo cubrían el pecado. Pero dice la palabra que Jesús, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas te preparé cuerpo, indicando que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, era verdadero Dios, pero era verdadero hombre. Otro de los propósitos es reconciliar al mundo. La reconciliación es un aspecto de la obra redentora de Dios. La restauración del pecador a la comunión con el Padre, a la comunión con Dios.
El pecado y la rebelión han provocado una hostilidad, un distanciamiento contra Dios. Mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios ha quitado la barrera del pecado y ha abierto el camino para que el pecador se vuelva a Él. Segunda de Corintios 5, 18, 21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otro de los beneficios o propósitos de la encarnación era llegar a ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. El sumo sacerdote que tenía un sacerdocio inmutable, que puede también salvar a aquel que se acerca a Dios a través de él, viviendo siempre para interceder por ellos. La encarnación se dio porque las profecías tenían que tener un cumplimiento. Y se le dio, dice, el libro, cuando llegó a la sinagoga, se le dio el libro de Isaías, y él abrió, a leerlo, citó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas, para vendar los corazones quebrantados, para abrir los oídos de los sordos, para abrir los ojos de los ciegos, para dar libertad a los cautivos y apertura de cárceles a los presos, para publicar el año agradable de la voluntad de Jehová. Y les dijo, en ese momento, después de leer esta escritura, les dijo, hoy se ha cumplido esta profecía, porque la encarnación de Cristo se dio para que las profecías tuvieran cumplimiento, porque todo lo que está escrito en esta bendita palabra de Dios tiene cumplimiento. ¿Y cómo nosotros seguimos las pisadas de Cristo? Primera de Pedro 2:28 cita que Él no hizo pecado, que Él no hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, bendecían. Cuando lo oprimían, no amenazaba, sino que encomendaba su causa a Dios, porque Él juzga justamente. Nosotros, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él no hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no bendecía. Cuando lo oprimían, no amenazaba. Encomendaba su causa al Dios justo, al Dios de equidad, al que no juzga por lo que escucha el oído, ni por lo que ven los ojos, al que juzga porque Él ve el corazón. ¿Y cuál es la importancia de la encarnación para nuestros tiempos? La encarnación muestra la deidad de Dios. Romanos 9:35 dice, desearía, decía Pablo, ser yo anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo decía, desearía yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y aquí se establece la deidad de Cristo, porque Él era Dios. Él era Dios y era hombre. Quien nos confirma la resurrección de Cristo. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La tumba está vacía. La tumba está vacía. La muerte no pudo detenerlo. El sepulcro no pudo retenerlo, porque nosotros le servimos a un Cristo que resucitó, a un Cristo que resucitó de los muertos. Y si Él resucitó, nos garantiza la resurrección, porque su resurrección me garantiza a mí mi resurrección. Gloria a Dios, al que vive por los siglos de los siglos, al Dios eterno. Hechos 2:32 dice, a este Jesús
resucitó Dios, de lo cual nosotros somos sus testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos sus testigos. ¿Saben? Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Yo soy testigo de que Dios me resucitó. Yo soy evidencia de que Cristo me levantó de entre los muertos. Yo soy el resultado, yo soy la evidencia del sacrificio de la cruz en la cruz del Calvario, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios lo levantó de entre los muertos por cuanto era imposible que la muerte podía detenerlo. Era imposible, era imposible. La encarnación es la marca de los creyentes. La encarnación es la piedra de toque o piedra doctrinal. Desde los comienzos de la iglesia, esta doctrina ha tenido oposición. Al igual que el nacimiento virginal y la encarnación ha tenido mucha oposición. Porque mucha gente dice que Él no es un humano, que Él no es Dios. Y alegaban que no era Dios, no era hombre, que Él no podía ser un hombre. Otros alegaban que era un hombre, pero no era Dios. Y Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Él es Dios y es hombre. Él es león y Él es cordero. Él es el sacrificio. Él es la ofrenda puesta en el altar del sacrificio, pero también es el sumo sacerdote. Aleluya. Le damos gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y los apóstoles utilizaban la doctrina de la encarnación como una piedra de toque, como una base doctrinal. Es decir, lo hacían para verificar o comprobar si una conversión, si una profesión de fe era auténtica. Primera de Juan, y vamos a cerrar con el mismo capítulo y versículo que comenzamos. Y Juan decía en Primera de Juan 4:1-2, amados, no creáis a todo espíritu, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el espíritu. En esto van a comprobar si la conversión es auténtica, si la conversión es genuina, si la conversión es verdadera. Todo aquel que confiese, que declare que Jesús ha venido en carne es de Dios. Mas todo espíritu que no confiese que Jesús ha venido en carne no es de Dios, sino es el anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Romanos 10 nos dice del 8 al 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, si confesares con tu boca que Jesús murió en la cruz del Calvario, si confesares con tu boca que Jesús resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia y con el corazón se confiesa para salvación. En esta noche, amados hermanos, hemos concluido nuestra enseñanza. Esperamos en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que esta palabra sea de edificación, que esta palabra cumpla el propósito para la cual ha sido enviada,
Que esta palabra sirva, sea de bálsamo a todos y aquellos que la están oyendo en este momento, porque nadie que ha sido expuesto a la palabra de vida, a la palabra de transformación, puede quedar igual. Y en esta noche tenemos unas peticiones y voy a pedirle que ahí usted en casita se una con nosotros. Y tenemos la petición de la familia Gómez, nuestro hermano Aníbal, que ha perdido a su hermano en Puerto Rico. Yo también tengo una petición, mi cuñado, quien trabaja en África, perdió a su madre hace una semana y ayer le notificaron que su padre está afectado por el coronavirus, es un anciano. Así es que voy a pedirle, ellos son la familia Jack, el señor Jack Lewis, son familias de creyentes, así que voy a pedirle que usted allí en casita haga una intercesión, que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Sabemos que estamos en tiempos de aflicción, en tiempos de crisis, pero déjeme decirle que Dios sigue siendo Dios y Él está en su trono y Él sigue teniendo el control, porque Él pondrá la llaga, dice la palabra de Dios, pero también Él es la medicina. Y en este momento voy a pedirle que ahí en casita usted incline su rostro. Y vamos a presentar a estas vidas y a todas aquellas vidas que están en necesidad, que necesitan el consuelo de Dios, que necesitan el bálsamo de Dios en sus corazones. Sabemos que esta crisis ha cambiado hasta la manera en que despedimos a nuestros muertos. Y es doloroso. Pero vamos a pedirle al Señor de toda consolación, a ese Padre misericordioso, que visite a la familia Gómez allá en Puerto Rico. Padre amado, Dios bueno, Dios de eterna misericordia, Dios de gracia. En esta hora nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, tú eres el Dios que consuela con toda consolación. Y en esta hora, Señor, pedimos que seas tú vendando los corazones de esta esposa, de estos hijos, de estos hermanos, Señor, que han perdido, Señor, a un familiar en este tiempo. Te pedimos, Señor, tu fortaleza sobre sus vidas, tu fortaleza, Señor, Padre amado, sobre sus consolaciones. Solamente tú puedes consolar, Señor. Solamente tú, Señor, de ti viene el consuelo. De ti viene la fuerza, Padre eterno. Pon bálsamo en esos corazones en este tiempo de luto. Padre, enjuaga sus lágrimas, Señor. Enjuaga sus lágrimas, Señor. Hay cosas que no entendemos, Dios. Pero dice tu palabra que después, Señor, la entenderemos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por el señor Jack Lewis, ahí donde se encuentra en esa cama de hospital. Tú eres el Dios sanador, tú eres Jehová Rafa. Dice tu palabra, Señor, que por tus llagas y tus heridas hemos sido nosotros curados. Señor del cielo, en este momento yo te pido en el nombre de Jesús que tú recorre todas las salas, Señor, de urgencia, las salas de quimioterapia, de radioterapia, las salas de diálisis, Señor, y ahí posa tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos en contra de todo pronóstico, de todo veredicto, Señor, y venimos declarando y estableciendo en cada vida, Señor, en esos lechos, Padre amado, lo que declara y cita tu palabra, que por tus llagas y tus heridas nosotros curados. Padre amado, que tu mano sanadora recorra cada hospital. Te damos gracias, Señor, por los empleados de la salud. Te damos gracias, Padre amado, por aquellos que responden, los que están en primera línea, Señor. Te damos gracias, te pedimos una cobertura sobrenatural sobre ellos. Te pedimos tu cuidado sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre que sobre todo
Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares y nos veremos este próximo domingo a las 10 de la mañana. Por favor, dele share, comparta y hágalo con aquellas personas que todavía no han venido a Cristo. Le bendecimos, le damos gracias por su atención.